Bienvenidos a este nuevo encuentro de Formarnos, el quinto encuentro, donde vamos a empezar con la serie de aprendizajes y enseñanzas en temas aplicados. Concretamente, hemos visto varios temas un tanto teóricos, conceptuales, analíticos, sobre políticas públicas. Ahora vamos a ver cómo analizar problemas, cómo estructurarlos, cómo resolverlos, cómo gestionar, cómo liderar y cómo comunicar. Todas habilidades que tenemos que desarrollar para participar y para organizar las actividades en el territorio, para desarrollar organizaciones comunitarias, para militar en lo social y en lo político definitivamente. Un saludo a las 18 sedes que están en este momento en conexión y espero que hayan sido muy fructíferos por lo que nos han contado. Así ocurrió con los paneles de gestión. Cuando los tengamos todos juntos vamos a poder aprovechar esta riqueza acumulada, los vamos a articular y seguramente nos van a resultar de utilidad mucho más allá del tiempo que dura la cursada del programa Formarnos este año. Hoy vamos a trabajar específicamente con el tema análisis de problemas, toma de decisiones y formulación de proyectos y programas, que va a estar a cargo del profesor Matías Matalini. Matías es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador y es magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad Nacional de Lanús. Se desempeña como director de Planificación y Evaluación de la Gestión de nuestra Universidad de Lanús y como docente en materias afines a la formulación y evaluación de programas. Investiga sobre temas relacionados a la evaluación de las políticas públicas, al enfoque de derechos del niño, a la filosofía de la liberación latinoamericana y a la fraternidad como categoría política. Como docente e investigador, además, participa en el programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para fortalecer la democracia de la UNLA. Como todas las veces, agradecemos a los equipos que le dan soporte a este programa, a quienes están coordinando académicamente en temas de comunicación, en la conexión virtual, a los tutores, a los coordinadores y a los equipos de todas las universidades que de una manera u otra, más allá de estas tareas, también coadyuvan a que este programa tenga éxito. Y realmente estamos muy contentos porque la recepción que tenemos, el nivel de participación y el nivel de productividad es muy alto. El programa Formarnos se está destacando en el país y les deseo que sigan así, con estas ganas, con mucha fuerza, sobre todo ahora que viene la parte del conocimiento aplicado. Es importante contar con herramientas para transformar la realidad, aprovechando el conocimiento que todas las organizaciones ya traen a través de su experiencia. Ahora fortalecemos el aprendizaje y las capacidades adquiriendo nuevas herramientas o reformulándolas para resolver los problemas que todas estas organizaciones, todos ustedes, están tratando de encarar. Mucha suerte y le damos un aplauso para recibirlo al profesor Matalini, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, aquí en la UNLA y en todas las sedes, en todas las universidades. Siempre es un agrado para mí y para cada uno de los docentes que formamos parte de este programa, del Formarnos, compartir este espacio y siempre es una experiencia enriquecedora. La educación popular tiene que ver justamente con que aquel que tiene la misión de poder transmitir un contenido de manera pedagógica sea consciente en primer término que es el que más está recibiendo.
y eso permite que la experiencia que se transmite tenga una doble connotación, un doble significado de impacto, tanto en aquel que viene a aprender como en aquel que sigue aprendiendo, pero esta vez transmitiendo un contenido, como es el caso del docente. Nos toca trabajar el módulo que contempla análisis de problemas, toma de decisiones y formulación y evaluación de proyectos. Esto forma parte también de un camino que no se da rápidamente en términos de apropiación de conocimiento, en apropiación de herramientas, por lo cual vamos a ver, no se asusten, vamos a ver muchas herramientas con las cuales algunos ya pueden estar más familiarizados que otros, pero que es muy importante que todos aquellos que estamos liderando, gestionando, participando en organizaciones de la sociedad civil o en distintos espacios, ya sea en la administración pública o en la sociedad civil en general, podamos tener una buena formación para poder armar buenos proyectos, para poder formular buenos proyectos para que tengan impacto en la comunidad, porque las políticas públicas se construyen colaborativamente, colectivamente, y no desde arriba hacia abajo, sino justamente desde abajo hacia arriba, aunque haya momentos en donde, por supuesto, hay que mantener una voluntad política firme desde arriba hacia abajo, como en todo momento. Pero acá, fundamentalmente, lo que estamos aprendiendo a hacer es política pública desde abajo hacia arriba. O sea que todos nosotros, todos ustedes, están ya hoy haciendo política pública desde abajo hacia arriba. Y para eso vamos a aprender en términos prácticos de qué se trata este módulo. En primer término, algunas consideraciones, algunos conceptos que son importantes tener presente. Cuando hablamos de planificación y de evaluación de políticas públicas, de proyectos, de programas, suele haber una distinción entre dos grandes perspectivas, dos grandes enfoques fuertemente considerados. Uno de ellos es el tradicional, también llamado normativo o de planificación normativa, que considera que en general la planificación está sujeta a un grupo de expertos que pueden elaborarla, que habitualmente a partir de técnicas de recolección de información básicamente cuantitativas, estadísticas y con conocimientos aplicados, pueden casi detrás de un escritorio decir cómo puede ir el transcurso de una política pública, cómo puede elaborarse una política pública, qué procedimientos hay que tener en cuenta para poder llegar a determinados resultados y objetivos. Este tipo de planificación durante mucho tiempo funcionó muy bien. Básicamente en toda América Latina en la etapa del desarrollismo, que podríamos decir que mediados de los 40 en adelante, podría ser que ya empezó a entrar la perspectiva, hasta los 70, es decir, toda la etapa llamada, conocida como el estado de bienestar. En todo ese tiempo estuvo muy fuertemente la presencia de esta planificación normativa, que, por supuesto, no tenía la participación de distintos actores. Entendía básicamente que el Estado es el gran actor y el único actor que puede planificar y orientar. Un Estado muy fuerte que prescribe un plan, ¿no? Es decir, que de antemano dice, bueno, vamos a seguir estos procedimientos, estos procesos para alcanzar estos resultados y por lo cual tenemos que hacer un buen seguimiento de estos procesos en materia de prospectiva, de lo que va a venir, que si realizamos esos procesos, esos procedimientos tal cual lo hemos planificado, entonces vamos a alcanzar los buenos objetivos, los buenos resultados. Esto funcionó durante mucho tiempo, pero tiene un gran déficit y se topa con la perspectiva estratégica, con la planificación estratégica, que justamente considera que el plan es el resultado de las distintas fuerzas, del despliegue de las fuerzas y de diferentes actores sociales que justamente se van entrelazando y que están presentes en el marco de todo proceso político y de la elaboración de una política pública. Es decir, no podemos como Estado, no podemos como organización pensar que solamente nosotros estamos planificando, sino que también hay otros actores que están planificando o que están también interviniendo en distintos procesos y que por lo tanto tienen que ser considerados en cualquier planificación de un proyecto.
ya sea que lo hagamos en un barrio, en un estado local, ¿no? En un municipio, lo hagamos a nivel provincial, lo hagamos a nivel nacional, lo hagamos en una universidad, en una organización social, siempre, permanentemente tenemos que tener esta habilidad, destreza y también astucia de pensar concretamente que hay otros actores que están planificando y que por lo cual es preciso también considerarlo en nuestra propia planificación. Para eso luego vamos a ver un tipo de herramienta que nos va a ayudar justamente a mapear, a considerar distintos actores en los procesos de planificación de un proyecto. Yo quería detenerme a decir que si bien la planificación normativa tenía esta consideración de que los actores no estaban tan presentes, no estaban presentes claramente, sino que era cuestión de expertos y que el Estado era el único actor que planificaba. Sin embargo, por ejemplo, encontramos en la experiencia del peronismo, encontramos que aún con los planes quinquenales, que tienen una orientación más de tipo de planificación normativa, había una fuerte participación política y social. Entonces eso hacía que, si bien en la planificación normativa se pensaba con esta orientación que decíamos antes, había una sinergia de participación muy fuerte. El desarrollismo que vino posterior al 55 probablemente no consideró esta necesidad de participación social y política, sino que al contrario, la intentó socavar. Y ahí tenemos, aprovechando esta cuestión que celebramos hoy también, para nosotros, en este marco, los que somos peronistas, el Día de la Lealtad, con el respeto, por supuesto, a todos, que en ese periodo del peronismo tenemos una gran virtud de poder considerar esas fuerzas, ese despliegue de fuerzas de actores sociales, aún con un tipo de planificación de un Estado que piensa también desde arriba hacia abajo. Lo que vino después fue la resistencia y hubo fuertes periodos de resistencia en donde las organizaciones de la sociedad civil y los distintas militancias que se fueron dando tuvieron que también hacerse de espacios de participación, de formación, como el que estamos viviendo también ahora, para poder incidir ya no con la presencia de un Estado tan activo, sino transformando o pensando desde abajo hacia arriba. Quizás estemos también en este momento pasando por ese proceso de pensar desde abajo hacia arriba mucho y de construir luego en el futuro una fuerte coalición que también incluya, por supuesto, las capacidades que tenemos en las organizaciones sociales y el Estado articulando. Esa capacidad de articulación entre el Estado y la sociedad civil es la que nosotros queremos encarar en este tipo de planificación. Bien, solamente una consideración más sobre la planificación. Carlos Matus, que es algo así como el padre de la planificación en América Latina, la define, fíjense, como un cálculo que precede y que preside la acción. Lo que vamos a hacer hay que pensarlo previamente, precederlo por un buen camino de pensamiento estratégico para poder planificar concretamente proyectos. Pero también es preciso que esa planificación no termine en un hermoso libro que se mete debajo de cualquier cajón de cualquier oficina, sino que además presida la acción constantemente y que también permita una constante y dinámica flexibilidad de lo que se fue planificado, adaptándolo acorde a las circunstancias, a los contextos, a las situaciones que van aconteciendo. Entonces, pensar, la idea es que nos guíe esta frase, pensar, planificar proyectos, teniendo en cuenta que la planificación precede y también preside la acción. Metámonos un poquito ahora con el método que vamos a trabajar y también vamos a hacer un poco más hincapié en algunos elementos, herramientas de este método que ustedes van a trabajar luego en el taller. El método del cual nosotros nos valemos, por supuesto, de manera haciéndolo propio, digamos, no imponiéndolo ni tampoco trayéndolo como un manual bajado, sino más bien haciéndolo propio, ese método es el método del marco lógico, que tiene dos grandes, vamos a decir, líneas
teóricas que lo marcan. Una es la gestión por objetivos, pensar objetivos, que esos objetivos nos guíen, nos orienten a todo el personal que trabaja en el marco de un proyecto, que orienten a la organización y que tengamos esos objetivos, no como algo que simplemente los escribimos al principio del año, sino que es algo que verdaderamente nutra nuestro accionar, ¿no? Eso es presidir la acción. Y también que a la vez tenga esa capacidad de mirar los resultados obtenidos, de poder evaluar los resultados obtenidos, de poder pensar que tenemos que, de alguna manera, evaluar los distintos efectos que se están provocando con la implementación de un proyecto, que no hace otra cosa que resolver un problema o que intentar paliar un problema, resolver determinadas circunstancias problemáticas. Estas dos cuestiones también guían entonces este método. Y este método todo método de planificación, pero fundamentalmente parte de 4 tipos de análisis. Ustedes van a trabajar fuertemente hoy 2 de esos tipos de análisis, pero la idea es que podamos aprender los 4 y lo tienen desarrollado en el módulo y también luego aprender a formular un proyecto en términos generales. Primer análisis de actores. Segundo, de problemas. Tercero, de objetivos. Y cuarto, de alternativas. En ese orden, pero también el análisis de actores se va como permanentemente viviendo a lo largo de todo el proceso. Por eso yo decía al principio que este tipo de planificación estratégica situacional, que es la que nosotros queremos de alguna manera reivindicar y proponer, este tipo de planificación considera que ese plan, que la planificación es el resultado de un despliegue de fuerzas, para lo cual, por ejemplo, si nosotros como universidad o como organización social hemos planificado determinados objetivos de acá a 2 años, de acá a 3 años o de acá a 1 año, tendré que tener también algunas herramientas que me permitan ver a lo largo de todo ese año, esos 2 años, esos 3 años, cómo se comportan los actores. Porque los actores no siempre piensan de la misma manera, no siempre tienen los mismos intereses, no siempre practican los mismos valores, no siempre están peleados, ¿no? Es decir, hay distintas instancias que tengo que tener durante ese proceso de planificación para considerar como algo permanente el análisis de actores. El análisis de problemas, en donde vamos a definir, ahora vamos a meternos un poquito más, vamos a definir los problemas. Un problema como tal en política pública no existe a menos que lo hayamos definido. Así, los problemas no existen hasta que los definimos. Yo tengo muchos problemas, sino en realidad lo que tenés son hechos que te aquejan. Pero el problema es cuando vos pudiste definirlo y cuando pudiste buscar una alternativa de solución. Ahí es en donde justamente ese problema se empieza a transformar en un problema que lo puedo abordar en términos de política pública, en términos de proyecto. Y a partir de ahí surgen entonces los objetivos y las alternativas. Primer análisis de actores. Y acá les damos las herramientas que consideramos indispensables, pero que pueden ser seguramente complementarias de muchas otras que tengan ustedes o que conozcan o que vayan conociendo en el camino. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta cuando justamente vamos a ver qué actores intervienen en un proceso? ¿No es cierto? Supónganse que nosotros tenemos que elaborar la asignación universal por hijo, que todavía no ha sido elaborada. Entonces, remontémonos un poquito hacia el pasado, en el 2009, antes de que por decreto pueda iniciar este programa. Ya había muchas voces, tanto de la sociedad civil como de distintos partidos, como de distintos sectores dentro y fuera del oficialismo de entonces, que bogaban por algún ingreso a la niñez, por un espacio de contención concreto en términos de subsidio dedicado a la niñez, de distintas maneras. Y aparecen distintos actores. Bueno, sin lugar a duda, por ejemplo, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, semanas antes, no sé si meses, pero semanas antes, sacó un documento muy grande en donde justamente prácticamente es como un programa muy similar, proponían un programa muy similar al que después se transformó en la asignación universal por hijo. Pero ya también, por ejemplo, la CTA
o otros espacios habían propuesto este tipo de política. O sea que ya estaba evidentemente en germen y había que tenerlo en cuenta eso. Tal es así que evidentemente se tuvo en cuenta que cuando se propuso quién se va a oponer. En todo caso pueden decir, bueno, no, pero hay que gestionarlo mejor. Bueno, podemos discutir ciertas cuestiones, pero nadie se iba a oponer a un programa de tales características. Tal es el punto que años después, tanto la CEPAL como otros organismos lo han puesto como programa de bandera en América Latina, casi que a la par o mejor que el Bolsa Familia de Brasil. O sea, realmente un programa de bandera. ¿A qué voy con esto? Que se tuvo en cuenta, evidentemente, un proceso en donde los distintos actores también tenían una voz. Y había que tomar, el Estado tenía que tomar un poco el protagonismo para ir para adelante y se optó, evidentemente, por implementar esa política. Así podemos nombrar muchas otras y durante todo el proceso ver cómo se mueven esos actores. Entonces, hay que definir quiénes son esos actores y luego hay que ver cómo argumentan la realidad, cómo representan la realidad, cuál es el relato que construyen. No todos ven la realidad de la misma manera, no todos van a definir el problema de la misma manera. Y cuando nosotros tenemos que definir un problema, cuando estamos en un barrio y tenemos que definir el problema que tiene que ver quizás con el agua potable o que tiene que ver quizás con las cloacas u otros problemas que vayan surgiendo, tengo que tener en cuenta qué piensan, bueno, qué pensará, por ejemplo, AISA, qué pensará, por ejemplo, el municipio, qué pensará. Son actores que están claramente con una representación, que tienen un relato y tengo que ver cuál es ese relato. A mí, organización social o organismo, me va a servir para poder definir también mejor el problema, conocer cuál es la representación que tienen los actores de esa realidad. Además, estos actores desde ya tienen intereses y valores, el lugar claro de la política, los intereses, las motivaciones de ese actor que lo mueven a formar parte de aquellos que se pronuncian de acuerdo a ese problema, a esa realidad que estamos tratando de abordar. Y también que, por supuesto, tienen una configuración ideológica, valores que de alguna manera lo expresan también a través de distintas circunstancias. Por lo cual no podemos dejar afuera que estos intereses y estos valores juegan un rol importante, el lugar de la política. Porque mucho se le ha criticado a los técnicos de la planificación, a los que a veces suelen hacer los proyectos detrás de un escritorio, que la técnica deja fuera la política. Bueno, justamente Matus habla de adquirir habilidades tecnopolíticas. Necesitamos tener también dice el profesor Nerio, el doctor Nerio, director del programa, suele decir, hay que tener una amistad entre la técnica y la política. Y no podemos prescindir de la necesidad de formular buenos proyectos con herramientas técnicas apropiadas, pero no podemos dejar la política a un costado. Y ahí están los intereses y los valores y el comportamiento de los actores. Estos actores también tienen recursos o capitales, tienen distintas capacidades que van a ser puestas en juego. Y entonces es preciso considerarlas porque podemos articular con esos actores según los recursos o esos recursos pueden ir en desmedro de nuestro propio proyecto y hay que considerarlo. Y ahí es donde se establecen las alianzas, aquellos que van a estar más bien a favor del abordaje de un problema determinado o van a estar más bien generando obstáculos o van a estar más neutros, van a estar de alguna manera como expectantes, pero juegan también en el medio, intervienen. O sea que tenemos que considerar en este análisis de actores claramente todos los elementos que hacen a la política dentro de la elaboración de las políticas públicas. Después abrimos, por supuesto, el espacio de preguntas, así que pueden anotarlas en el medio, ¿no? Pasemos ahora al segundo análisis, que me voy a detener también un poco más, dado que van a trabajar bastante en el taller sobre esto. El análisis de problemas. No puede vivir el análisis de problemas sin el análisis de actores, es decir, no pueden separarse, se necesitan mutuamente.
porque a la par que nosotros vamos viendo quiénes son los actores que intervienen y cuál es la representación de la realidad que tienen, vamos también nosotros adquiriendo esa capacidad para definir un problema. Hay como 3 pasos básicos para poder definir un problema. La identificación de una situación inicial, situación-problema, donde una parte de la población no logra desarrollarse. Hay un déficit, una falta, una carencia que no permite que un derecho se pueda efectivizar o que no haya derechos, que haya necesidades, ¿no? Es decir, donde hay necesidades, al decir de Vita, ahí nacen un poco los derechos. Entonces, en esa línea hay que identificar esas necesidades. Esa es la situación inicial. Luego está la situación deseada. Bueno, ya sabemos, esta es la situación inicial. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la proyección para poder transformar esa situación inicial en la que estamos? Y en el medio, identificar las barreras que impiden el tránsito, el camino de la situación inicial a la situación deseada. Si ustedes piden una definición de problema, bueno, Matus dice que el problema es la distancia entre la situación inicial y la situación deseada. Entonces ahí entendemos cuando alguien nos dice, bueno, un problema social que se aborda con una política pública no existe hasta que podemos definirlo, hasta que podemos decir cómo es o qué características tiene esa distancia que hay entre la situación inicial y la situación deseada. Y puede ser que de golpe, por armar proyectos, vamos a decir rápidamente, una palabra vulgar, a la Bartola, entonces digamos, bueno, a ver, no tardemos tanto en definir un problema. Bueno, si definimos mal el problema, probablemente difícilmente encontremos alternativas y resultados buenos posteriormente. La definición de un problema es crucial y hay que dedicarle mucho tiempo. Implica talleres, encuentros, implica intercambios, implica, por supuesto, también la habilidad de poder definirle de mejor manera posible. Entonces, ¿cómo consensuar una respuesta posible a esta pregunta de cuál es el problema que tenemos que enfrentar? Algunas estrategias. En primer lugar, tiene que ser formulado como una situación negativa que debe ser revertida. Decíamos, una carencia, una falta, un déficit, una situación que no permite que la población se desarrolle por algún motivo o que tenga un derecho. Es preciso no confundir el problema con la falta de solución, autojustificación de la política. Esto es lo más común y lo que nos va a pasar a la hora de definir un problema. ¿Qué sería esto, por ejemplo? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no hay cloacas. No, ese no es el problema. El problema es toda la situación de sanidad que se genera en torno a esa falta de cloacas. Las cloacas serían justamente el intento de solucionar las cuestiones que tienen que ver con la sanidad, la salubridad en ese lugar. Bueno, el problema es que de golpe, el problema es que no hay aulas. No, bueno, el problema en todo caso es que no hay una presupuestación acorde a una infraestructura necesaria para... Bueno, hay distintas maneras de poder definirlo, pero no podemos partir de la definición autojustificando lo que vamos a hacer. El problema es que no hay créditos hipotecarios. El problema es que no hay créditos para la gente. No, el problema no es que no hay créditos. El problema es que la gente no puede acceder a una casa. ¿Se entiende la diferencia? Muchas veces partimos como de autojustificar lo que consideramos que debería ser lo que tiene que haber solucionado. Y no, eso no es el problema. Por eso es importante tomarnos el tiempo para definir ese problema, porque después lo que vamos a hacer si no es una sumatoria de autojustificaciones de nuestras políticas o de nuestros proyectos, y no vamos a conocer concretamente los problemas de nuestra gente, de nuestra población. Se recomienda comenzar con una lluvia de ideas que describan la situación problema. Lo mejor es un buen espacio de taller como el que van a tener ustedes en donde se puedan tirar estas ideas. Se recomienda realizar un foro con personas que estén involucradas en la situación problema, un diagnóstico participativo. Esto no suele darse normalmente, pero es muy importante. Ojalá que en todos nuestros municipios y en la mayoría de nuestros espacios de debate y de definición de problemas podamos tener esta riqueza de diagnósticos participativos.
En algunos lugares se va profundizando, en otros lugares claramente se boga porque no la haya la participación. Se busca determinar entre las distintas frases expuestas por los actores en ese taller las relaciones de causa-efecto constituyendo lo que llamamos el árbol de problemas, que es la herramienta que vamos a ver ahora. Se armó un buen taller, entendimos que no podemos autojustificar desde lo que falta, sino más bien describir ese problema. Pudimos formularlo desde una situación negativa inicial hacia una situación deseada y entonces ahora vamos a ver cuáles son las causas de ese problema y vamos a ver cuáles son las consecuencias o los efectos. Y ahí aparece nuestro árbol de problemas. En el medio, el problema identificado, esta distancia entre la situación inicial y la situación deseada, esta carencia, falta, circunstancia que hace que la población carezca de una necesidad, un derecho. Y tenemos debajo las causas que originan ese problema y las consecuencias de ese problema. Cuando hallemos la lluvia de ideas, probablemente vamos a tirar un montón que después no sabemos si son causas, consecuencias o si son el problema definido. Bueno, justamente esa es la riqueza de poder hacerlo de manera participativa y también lo que van a poder hacer ustedes hoy en el taller y que tenemos que llevar a todos los lugares en donde estamos. Tenemos que llevarlo a la administración pública, tenemos que llevarlo a las organizaciones, a las universidades. Para poder definir los problemas tenemos que tirar una buena lluvia y después definir concretamente cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Eso es la elaboración del árbol de problemas, que no es nada fácil, que es algo que verdaderamente va a llevarnos tiempo, pero que sin lugar a dudas nos va a permitir tener una orientación clara para luego pensar los objetivos y las estrategias de solución, que es el otro análisis. Si se pretende resolver integralmente la situación problema, habrá que actuar sobre los factores causales, sobre las causas. Si se busca paliar los síntomas del problema, el campo de acciones es mayor, pero la resolución más insuficiente, porque no estoy atacando las causas. Se recomienda realizar una lectura positiva del árbol de problemas y transformarlas, las causas y las consecuencias que están en negativo, transformarlas en medios y fines para alcanzar una solución. ¿Qué se hace? El árbol de problemas se lo transforma en positivo en el árbol de objetivos. Luego vamos a ver si todos esos objetivos los podemos cumplir o llevar adelante, si verdaderamente podemos cumplir con todo ello como estrategias de solución. ¿Por qué? Porque vamos a tener limitantes, como vamos a ver ahora. Entonces, del árbol de problemas se pasa al árbol de objetivos. Ese problema central, formulado de manera negativa, pasa a ser formulado de manera positiva. Y lo que eran causas pasaron a ser medios. ¿Para qué? Para alcanzar esa solución. Y lo que eran consecuencias pasan a ser fines, porque es aquello que buscamos, que perseguimos concretamente a partir de esas estrategias de solución. Árbol de problemas pasa a árbol de objetivos. ¿Esto quiere decir que todo lo que está acá vamos a implementarlo? No necesariamente. Puede serlo, pero no necesariamente, porque hay que definir alternativas. Del mismo árbol de objetivos se despliegan las alternativas posibles. Y entonces vamos a ver con qué criterio elegir una alternativa. Bueno, básicamente hay tres criterios muy importantes. El primero es la viabilidad, que tiene que ver básicamente con la política y con las posibilidades de la interactoralidad, de la interrelación entre los distintos actores. Las políticas y los planes estratégicos también se basan justamente, o mejor dicho, sirven de sustento justamente a los programas. Si está, por ejemplo, un proyecto, un programa inserto en una línea estratégica, eso le da viabilidad política, porque evidentemente hay una perspectiva estratégica en esa dirección. Pero también tiene que haber de alguna manera un cierto, vamos a decir,
no sé si compromiso, pero sí una cierta relación que se base entre los destinatarios que van a recibir esa política y los actores intervinientes que garantice que el proceso puede llevarse a cabo. Es decir, que los actores intervinientes no vayan en desmedro de esa alternativa elegida. Entonces, ahí es cuando podemos decir que una alternativa determinada, un objetivo que va a atacar un determinado problema, tiene viabilidad política, tiene viabilidad, es viable. Ese es el primer criterio para definir una alternativa. Y los otros dos son la factibilidad y la sustentabilidad, que básicamente la factibilidad se asocia normalmente a los recursos que disponemos para poder hacerle frente a esa alternativa. Porque a nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, volvamos a la asignación universal por hijo y pongamos alternativa. Bueno, en realidad lo que nos interesaría sería que podamos terminar con el mercado informal del trabajo totalmente, pero tenemos que eliminar más o menos el 40% o el 30%, dependiendo de los momentos. Y para eso entonces tenemos que generar empresas, pymes con una calidad muy grande y tenemos que fortalecer las cooperativas y tenemos que generar mucho trabajo genuino. Bueno, pero eso se va a dar gradualmente, probablemente no lleguemos ya. Lo que sí sucede ya es que la gente se muere de hambre. Entonces, a eso tenemos que paliarlo urgentemente, permitiendo, por supuesto, adquirir ciertas condiciones, ciertas capacidades que también luego vayan a favor de las condiciones de trabajo y demás de las familias. Entonces, si yo una alternativa la tomo como decir, bueno, no importa, tenemos que desarrollarnos, la gente se morirá de hambre ahora, pero en algún momento nos vamos a desarrollar, probablemente, digamos, en el transcurso de que pasó eso, esa alternativa, bueno, justifica de alguna manera una creencia, una situación determinada y tampoco es factible desde el punto de vista de los recursos porque no puedo generar empleo genuino rápidamente, dado que los recursos son determinadamente escasos cuando pienso en construir empleo en el corto plazo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que sí puedo hacer es brindar un derecho ineludible que así como los trabajadores formales tienen el derecho a la asignación familiar, que todos puedan tener también el derecho a una asignación en materia de niñez. Ahí se toma una alternativa viable, factible, viable porque los actores estaban de acuerdo, factible porque los recursos evidentemente están y sustentable porque se puede sostener en el tiempo. Entonces, ese criterio que se tomó para poder de alguna manera implementar ese programa tuvo en cuenta la factibilidad, la sustentabilidad, la viabilidad. Así nosotros también tenemos que tenerlos presentes cuando queremos de alguna manera resolver los problemas que tenemos en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en los distintos espacios en donde estamos. Bien, resumimos un poquito antes de esto los 4 tipos de análisis. Análisis de actores, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Vamos haciendo un camino en donde definimos la situación problema que queremos atacar, entendemos que hay que llegar a una situación deseada, determinada. Para eso sabemos que hay distintos actores que también pueden intervenir en un proceso y que tenemos que considerarlos. Y en ese marco también tenemos que pensar en los recursos que tenemos y también cómo se va a articular ese proceso para poder definir una alternativa viable, sustentable y factible en ese marco para abordar esa situación, problema que acabamos de definir. Una vez que definimos entonces esa alternativa, viene lo que se conoce como la matriz de planificación o la matriz del marco lógico, que tiene 4 columnas y 4 filas. La primera columna, que es la que más vamos a trabajar quizás nosotros, entonces la primera columna es la columna de los objetivos. Estos son los objetivos que vamos a definir para nuestro programa, para nuestro proyecto, por lo tanto van a tener que ser asumidos por todos aquellos que formemos parte. Tienen que ser objetivos que los recordemos, tienen que ser objetivos guía y tienen que ser objetivos que nos permitan alcanzar los resultados que queremos. En esta columna vamos a tener en primer lugar el fin, luego lo que se conoce como propósito o como objetivo general, luego los productos
y luego las actividades. O sea que vamos, de alguna manera, de aquello hacia lo que queremos alcanzar, del gran objetivo fin que perseguimos, que no se lo alcanza totalmente, pero que caminamos hacia él, hacia los objetivos generales que de alguna manera nos permiten orientar concretamente las actividades, con los productos que queremos obtener y definir cuáles son las tareas, las actividades que hay que hacer para poder alcanzar esos productos. La segunda columna, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, la segunda columna es la columna de indicadores. Nos va a permitir hacer un seguimiento y también una evaluación de en qué sentido, en qué medida vamos o no alcanzando esos objetivos, vamos o no alcanzando el fin, vamos cumpliendo o no el propósito, las metas, los productos y las actividades si se van desarrollando de acuerdo a lo previsto. O sea, nos permite hacer un seguimiento. Si esto lo pensamos de antemano, de alguna manera ese proyecto va a tener mayor sustentabilidad y va a garantizar que tenga una buena gestión. Y la planificación va a poder presidir la acción, no quedar meramente como un hermoso libro. Y luego tenemos, para poder hablar sobre cómo se comportan los objetivos a lo largo del proyecto, tenemos los indicadores, que son los signos sensibles que nos permiten ver cómo va desarrollándose la gestión, y medios de verificación, es decir, las fuentes desde las cuales yo puedo obtener información para tal o cual indicador. Si tengo un indicador en el cual, ahora vamos a ver ejemplos, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con medidas cuantitativas, bueno, tener que alcanzar un determinado porcentaje de la población con una cobertura de un derecho, bueno, tendré que tener medios de verificación para ver si estoy o no alcanzando ese porcentaje que me propuse alcanzar. Y la cuarta columna se trata de los supuestos o riesgos también, que son todas aquellas cosas que no entran dentro de nuestras posibilidades de gobernar el proyecto. Tenemos que ser humildes y saber que no podemos gobernar todas las variables, que se nos escapan algunas variables. No podemos planificar de alguna manera diciendo, bueno, va a acontecer esto, después esto otro, indefectiblemente en tal o cual semestre vamos a crecer, sin lugar a duda. Pero en el medio pasaron un montón de procesos, en el medio hay un montón de actores intervinientes, en el medio, bueno, el mundo se vuelve proteccionista. Bueno, entonces evidentemente no podemos alcanzar eso porque no tuvimos en cuenta que hay determinados procesos que inciden fuertemente, que no gobernamos, que son supuestos que los tenemos que tener presentes. En todo proyecto hay supuestos que no podemos gobernar, pero que los tenemos que considerar, porque son necesarios para poder luego, en el medio de la vorágine y de la implementación de ese proyecto, de esa política, poder decir de alguna manera qué decisión tomar en el medio de esas circunstancias según lo habíamos previsto. Bien, vamos a luego volver sobre la matriz, la presenté rápidamente, porque la matriz nos da pie para poder ver 10 pasos en las cuales nosotros tenemos como una guía para elaborar los proyectos, que consideran tanto los 4 análisis como la matriz del marco lógico. Entiéndase una guía, y eso es lo que ustedes tienen en el módulo, no es una guía, no es un manual que dice qué es lo que hay que hacer, sino justamente, valga la redundancia, es una guía, es un camino que permite, una senda, que de alguna manera nos da herramientas, pero que no condiciona determinantemente lo que tenemos que hacer. Si agarran un manual de planificación para buscar la verdad, estamos en el horno, ¿no? La idea es que los manuales, que las guías nos permitan brindar herramientas como para poder intervenir, pero no nos dan las soluciones ni tampoco tienen la verdad suma, sino que justamente nos permiten ver los andariveles distintos por donde podemos caminar. De eso se trata. Esta guía, entonces, parte, por supuesto, de una buena denominación del proyecto. Nosotros, para tener una buena denominación del proyecto, probablemente tengamos que tener también una buena definición del problema, porque hay una relación sinérgica entre el tema que aborda esa política, ese proyecto que estamos definiendo, y el problema.
Y se tiene que presentar, por supuesto, una breve introducción del proyecto y obviamente el organismo, la organización que financia y que implementa, que a veces coinciden y a veces no coinciden. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la naturaleza del proyecto, la fundamentación, los objetivos, las metas, dónde se va a desarrollar la localización, los destinatarios, que entre paréntesis puse interlocutores, porque nosotros ya dejamos atrás la palabra beneficiarios, aunque todavía aparece en los manuales de planificación. Porque la palabra beneficiarios viene de la concepción de la beneficencia, del dar en términos de la dádiva, de lo que de alguna manera, nos sobra extender y dar. En realidad, el sujeto de las políticas públicas, aquel que recibe, es un destinatario, pero no solo es un destinatario, sino que también es un interlocutor, que también nos dice algo a quienes estamos formulando. Por eso es muy importante considerarlo como un sujeto político. El marco institucional en el cual se da ese proyecto y los bienes y servicios que proveerá, es decir, los productos, bienes y servicios que va a proveer. Todo eso forma parte de la naturaleza del proyecto. Es preciso, en tercer lugar, especificar las operaciones que se van a realizar. Responde a la pregunta de cómo se hará efectivo ese proyecto. Ustedes tienen que presentar mañana un proyecto frente al intendente o frente a alguna subsecretaría o frente a alguna de las organizaciones internacionales y entonces en este marco tienen que decir cómo va a implementarse, cómo se va a hacer efectivo. Implica considerar qué se debe tener, qué se debe hacer para transformar los insumos en productos. Aquello que vamos a tener en términos de materia prima, cómo lo vamos a transformar en los bienes y servicios que van a proveer ese proyecto. Y especificar las actividades a realizar y las tareas que implican estas. Es decir, cuáles son el desarrollo de las actividades. Si se dan cuenta, todos estos puntos ya están pensados en la metodología del marco lógico que acabamos de presentar. O sea, quiere decir, estamos ordenando esta guía para la elaboración de proyecto bajo la metodología del marco lógico. Y entonces, acá tenemos un breve ejemplo de la primera columna del marco lógico. ¿Se acuerdan que era la columna de los objetivos? Se llama resumen narrativo de objetivos, en general los autores lo llaman así. Un ejemplo con el plan Agua más Trabajo. ¿Conocen o conocían el plan Agua más Trabajo? Es un plan que lo que hace básicamente es unir dos cuestiones centrales. La carencia de agua potable en determinados barrios con la creación de cooperativas de trabajo y la especialidad de personas que puedan formarse para esa tarea de llevar agua potable a los distintos barrios en donde ellos mismos viven. Entonces, ese plan tiene como una doble misión. Por un lado, brinda el derecho del agua, llevar el agua a los distintos lugares y las cloacas, en algunos casos. Y, por el otro lado, brindar trabajo digno, trabajo genuino. Ese plan funcionó mucho tiempo, por lo menos no sé el devenir actual de ese plan, pero podríamos pensar, esto no es que esté definido así, no es que armaron la matriz del marco lógico, sino que yo me he permitido pensar cuál sería la matriz de planificación de ese plan y brindarla como un ejemplo. Fíjense, el fin: proveer de agua potable y cloacas a todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires a fin de eliminar las enfermedades de orden hídrico-sanitarias, a la par que se genera trabajo genuino para los y las desocupadas de cada ciudad. Fíjense que el fin es súper ambicioso. No vamos a poder llegar a todas las ciudades, por lo menos en el corto o mediano plazo, pero es aquello que perseguimos y que queremos alcanzar y que tenemos claro el norte. El objetivo general, en cambio, sí es algo que tenemos que alcanzar. Fíjense la redacción: ampliar la cobertura del servicio básico de agua potable por red en las áreas castigadas de la provincia de Buenos Aires, proveyendo infraestructura y generando puestos genuinos de trabajo con cooperativas formadas por los destinatarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar en el periodo que va de 2007 a 2011. Acá, concretamente, tenemos un objetivo a alcanzar:
ya no es proveer de agua potable a toda la provincia de Buenos Aires, sino es ampliar la cobertura, algo viable, factible, sustentable, teniendo en cuenta también otro de los programas que ya estaba vigente, el Plan Jefes y Jefas, en aquel entonces, en un periodo determinado de tiempo y atendiendo a las condiciones de infraestructura y de puestos de trabajo genuinos que son precisas. O sea, estamos ya enfocándonos en algo que podemos alcanzar y que es posible hacerlo. Eso es el objetivo general. Ese objetivo general puede tener algunos objetivos específicos. Acá tomamos uno, por ejemplo. Podría ser organizar las cooperativas de trabajo brindando una capacitación efectiva para la construcción de redes de agua potable. Aclaro que este objetivo por sí mismo no alcanza el objetivo general, requiere de otros específicos, pero estamos brindando un ejemplo para que ustedes también tengan para trabajar. Entonces, en este caso hay que organizar las cooperativas, no están organizadas y es preciso hacerlo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que tener distintos productos a alcanzar. ¿Cuáles son? 1. Conformación de las cooperativas de trabajo con reconocimiento del INAES efectuada. Si no hay reconocimiento del INAES, no hay cooperativa. Entonces, el primer producto es el reconocimiento por parte del INAES. El segundo es capacitación técnico-práctica de los cooperativistas que se haga efectiva, que se realizada. O sea, que entonces no basta solamente tener la cooperativa, conformarla, sino que hay que capacitarla. Esos son los productos que vamos a generar para este objetivo específico, que contribuye a obtener el objetivo general. ¿Se entiende cuál es la lógica? Parece que es bastante, de alguna manera, detallista. Bueno, eso tenemos que también lograr lo más posible. No se trata de que nos transformemos todos en técnicos expertos, porque no es la idea justamente, sino que podamos adquirir herramientas, esas técnicas para poder implementarlas en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de militancia y espacios de transformación que tengamos. Y actividades posibles para alcanzar esos productos. Bueno, conformar equipos de 16 integrantes, se requiere 16 integrantes para conformar una cooperativa, o en ese momento así se requería, no sé si actualmente es así. Registrar legalmente las cooperativas, establecer un programa pedagógico, teórico-práctico y seleccionar docentes, establecer los espacios y tiempos para llevar a cabo la capacitación, realizar los encuentros de capacitación, actividades que son precisas realizar para obtener esos productos, esos bienes y servicios que dijimos, en función de alcanzar el objetivo específico y contribuir al objetivo general. Esa es la lectura que tendríamos que hacer y que luego tiene que presidir el camino. Y ser detallistas nos va a permitir que no se nos escapen de alguna manera que no se nos escape la tortuga, por decirlo así. Es decir, que tengamos control de las variables que podemos tener control. De aquellas que no, ya las pusimos en la cuarta columna del marco lógico, los supuestos y riesgos. Bien. Luego, tener en consideración distintos métodos y técnicas a utilizar, procedimientos establecidos, tecnologías que necesitemos apropiadas y las distintas estrategias de información y comunicación. Ya sea talleres, las páginas web, los foros, acciones conjuntas, reuniones, etc. Son distintas estrategias de participación que forman parte también de los métodos y técnicas a considerar en un proyecto. A partir de ahí, y teniendo presente nuevamente las actividades que acabamos de definir, hay que elaborar un cronograma. ¿Cómo se van a realizar esas actividades de acuerdo a los tiempos previstos? Un cronograma que va a tener meses, puede ser semanas, y las distintas actividades a lo largo de esos meses, de esas semanas. Es muy importante cronometrar, de alguna manera, cronogramar esas actividades, sabiendo que, por supuesto, la flexibilidad de las circunstancias políticas, sociales, situacionales, institucionales, hace que permanentemente también tengamos que revisar los cronogramas. Nosotros tenemos habitualmente en la Universidad de Lanús, para esta altura de la fecha, siempre hacemos el informe de gestión de la universidad y se presenta luego un plan de acción a la asamblea universitaria para el año próximo. Bueno, eso lo tenemos establecido, que más o menos siempre al inicio de octubre o a fines de septiembre empieza, pero vamos también adaptándonos,
Porque, por ejemplo, este año tuvimos que, además del plan de acción anual, empezar a pensar el plan de desarrollo institucional, el segundo plan de desarrollo institucional, que implica ya un periodo más grande de tiempo. Entonces, eso también lleva más trabajo, más dedicación, y eso hace que también tengamos que adaptar nuestra tarea rutinaria, pero también a la vez enriquecedora de elaboración de informe de gestión y plan de acción en el marco de las distintas circunstancias que no son siempre las mismas, porque, por ejemplo, la elaboración del plan de desarrollo institucional no es que se vive todos los años. Eso es una circunstancia institucional que influye dentro de las distintas actividades que realiza la universidad, pero también las circunstancias presupuestarias tienen que estar presentes en el medio de una discusión de recortes presupuestarios muy fuertes. Eso incide fuertemente también en que lo tengamos en cuenta en nuestro propio cronograma y altera también ciertas cuestiones que por supuesto cumplimos determinadamente de acuerdo a las posibilidades, pero no podemos permanecer ajenos a los distintos procesos que van aconteciendo. Lo mismo pasa en un barrio, lo mismo pasa en cualquier proyecto de implementación, en un municipio, en distintos espacios en donde nos encontramos. Pero sí es importante, desde el inicio, establecer el cronograma. Luego puede ser siempre flexible y modificable de acuerdo a las necesidades. Y no solamente definir el cronograma, sino ver cuáles son los recursos que voy a necesitar por actividad, porque eso me va a permitir presupuestar. Entonces, puedo tener recursos humanos, personas de necesidad de capacidades específicas para poder de alguna manera cumplimentar con las actividades, materiales, recursos materiales, herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura, o recursos financieros estrictamente hablando, fondos que se requieren con indicación de las diferentes fuentes de dónde va justamente a proveerse de ese fondo financiero, ya sea para créditos, subvenciones, subsidios y demás que se necesiten. ¿Cuáles son los recursos que vamos a necesitar para desarrollar las actividades? Y no solamente los tiempos. Y esto nos va a dar lugar al cálculo presupuestario, paso 7. El cálculo presupuestario, entonces, tengo que tener en cuenta los distintos costos de personal, los viáticos, el alquiler de distintos espacios que necesite, locales, el material y equipamiento y los gastos de funcionamiento. Tengo que tenerlo en cuenta pensando también cuánto me va a salir por mes y según la cantidad de meses con el costo total. Es una matriz básica de presupuestación, hay matrices mucho más complejas, pero para un proyecto, sobre todo pensando en términos de organizaciones sociales, pero también en términos de distintos organismos municipales o de trabajo local y también de articulación intersectorial, es importante que estos cálculos presupuestarios contemplen lo anterior, lo que dijimos, los recursos que vamos a necesitar por actividad. Luego tenemos una estructura organizativa. Todo proyecto tiene, de alguna manera, un cierto organigrama, una jerarquización de tareas y de funciones y de responsabilidades, con directores, con presidentes, si es una fundación, con equipos que de alguna manera asumen tareas, ya sea de coordinación, directivas o operativas. Y tenemos distintas estrategias, algunas estrategias más verticales, otras estrategias más horizontales y otras estrategias que también de alguna manera funcionan más matricialmente, es decir, que cada persona depende tanto de un jefe de un proyecto determinado. Si es un programa que tiene varios proyectos, hay a veces jefes por proyecto o responsables de cada proyecto, y también hay responsables de especialidades. Algunos se dedicarán más a la tarea administrativa, otros más a la tarea de campo, otros más a otras tareas, y para eso entonces hay una doble dependencia de las personas. Esto sobre todo en organizaciones que tienen que ver más con implementaciones más centralizadas, pero a la vez con capacidad de poder pensar en términos horizontales. Esa doble finalidad. Lo importante es que también tenemos que definir en nuestro proyecto una estructura organizativa. Paso 9, y son 10. Aspectos a evaluar, indicadores, segunda columna del marco lógico que habíamos visto. Se trata de ver de alguna manera, aspectos
que pueden ser la viabilidad, la factibilidad, la sustentabilidad. El diseño mismo, se puede evaluar el diseño mismo del programa, a veces de alguna manera se somete a evaluación cómo está elaborado el programa para que se pueda mejorar, si es necesario. Los procesos que se van realizando, la gestión, los resultados que se van obteniendo y, esto es muy importante, y esto es algo por lo que también estamos trabajando mucho desde la UNLA, es el tema de evaluar no solamente si se alcanzaron o no se alcanzaron los resultados, sino evaluar si se alcanzó a efectivizar un derecho o no, si ese derecho verdaderamente se está efectivizando a través de la implementación de una determinada política o programa o no. ¿Qué son los indicadores? Ya lo dijimos, son los instrumentos que permiten comprobar empíricamente y con cierta objetividad la progresión hacia las metas propuestas, ¿no? Indican de alguna manera si esa gestión está alcanzando o está en vías de alcanzar los resultados previstos. Se refieren a los aspectos del programa que van a ser observados y registrados a modo de resultados específicos a alcanzar. Vamos al ejemplo que habíamos elaborado del Plan Agua más Trabajo. Si estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, el objetivo específico de las cooperativas, un indicador más cuantitativo de cantidad sería cantidad de cooperativas inscriptas. Eso me va a dar un parámetro de cuántas cooperativas estamos inscribiendo en relación a una determinada cantidad de barrios, por ejemplo, que queremos abordar. Probablemente si tenemos pocas cooperativas en relación a la cantidad de barrios, quiere decir que estamos faltando. Y eso indica que tenemos que mejorar la gestión, lo que me va a permitir a mí tener un dato objetivo para poder intervenir al respecto. O un dato cualitativo, la valoración de los cooperativistas de la capacitación recibida. Si esa capacitación no fue lo suficientemente práctica y tampoco de alguna manera sirvió para que estos cooperativistas se metieran concretamente en la cuestión técnica que implique de alguna manera el desarrollo positivo de sus actividades y de obtener los resultados de elaborar, por ejemplo, de poder efectivamente llevar el agua potable y las cloacas, de alguna manera estaremos faltando a esa posibilidad de brindar una capacitación fuerte. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, por ejemplo, a través de la propia valoración que hacen los cooperativistas de esa capacitación recibida. Indicadores que me permiten el seguimiento. 10. Factores externos, y con esto terminamos. Factores externos son, de vuelta, la cuarta columna del marco lógico, aquella que no podemos controlar, no tenemos el control de todas las variables. Volvemos al mismo ejemplo. Si lo formulamos como un supuesto, que los destinatarios del plan Jefes y Jefas estén dispuestos a capacitarse en pos de constituirse en la mano de obra especializada para la actividad en cuestión. Bueno, eso es un supuesto, porque si estaba dirigido a que esos cooperativistas o destinatarios del plan Jefes y Jefas se transformen en aquellos que puedan llevar adelante este plan Agua más Trabajo y no recibimos de parte de los destinatarios una aceptación, probablemente fracasemos. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta, es algo importante. Cuarta columna, pero no lo gobernamos en su totalidad, ¿no? Por eso está puesta en la cuarta columna. Otra, un riesgo, que los municipios se nieguen a realizar la articulación y efectúen acciones propias en relación a la problemática identificada. Es decir, que de alguna manera hagan acciones por separado y entonces eso no lo puedo gobernar desde ese programa y me puede afectar, por lo cual tengo que tenerlo en cuenta, tengo que considerarlo. Bien. Estos son entonces los 10 pasos. Vamos a repasarlos rápidamente y ya termino, lo prometo. La primera es denominación del proyecto, tener en cuenta concretamente la definición del problema para poder definir ese nombre del proyecto atrayente y que sea impactante y que tenga que ver con la resolución de la problemática. La naturaleza del proyecto, todo lo que tiene que ver con su fundamentación, con sus objetivos, con su lugar, con su institucionalidad. Las operaciones que voy a necesitar para poder llevar a cabo y hacer efectivo ese proyecto. 3. Luego, los métodos y técnicas a utilizar.
la cronogramación de las actividades, el cronograma de actividades, la determinación de los recursos por cada una de las actividades, el cálculo presupuestario, la estructura organizativa, los aspectos a evaluar y los factores externos. Todo eso contemplando entonces la metodología del marco lógico con los 4 tipos de análisis sobre los cuales van a trabajar fuertemente ustedes dos y la matriz de planificación. Muchas gracias. Matías, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. En primer lugar, te queríamos preguntar por el campo disciplinar de la planificación. Esto es, hoy, ¿quiénes y desde qué espacios institucionales efectúan estas labores de planificación? ¿Hay espacios institucionales que, por ejemplo, pertenecen al entramado de los gobiernos municipales, de los gobiernos provinciales? ¿Son agencias privadas? ¿Son las universidades? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, en general, la administración pública, en general, todos los ministerios, secretarías, básicamente los ministerios, pero también dentro de la administración pública provincial o local, tanto ministerios provinciales como secretarías y subsecretarías dentro de los municipios, y también, por ejemplo, las universidades, todos tenemos ámbitos que pueden ser más o menos institucionalizados dedicados a la planificación. Direcciones de planificación, de golpe puede haber algún organismo que asuma la planificación. Por ejemplo, en algunas universidades la planificación las asume la Secretaría Académica. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión. Y así, en cada uno de los ministerios, por ejemplo, también hay espacios y organismos dedicados a la planificación. Esto no se da, hay que decirlo, de manera articulada, para nada. No tenemos una buena integración de las estructuras y los distintos espacios que hay dedicados a la planificación y diría a la evaluación. Más bien lo que hay son intentos un poco aislados y también de alguna manera con la especificidad de cada uno de esos ministerios. Entonces, requeriríamos, se ha avanzado mucho, hay que decir, en tener planes estratégicos, por ejemplo, ahora en considerar el tema de los objetivos de desarrollo humano y de desarrollo sustentable como algo que guía, que orienta y que se tiene desde, por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Políticas Sociales como algo que oriente en materia general la planificación y la evaluación en toda la administración pública, pero sin embargo nos faltan espacios de integración. Y no todos tienen el mismo desarrollo. En algunos lugares hay más desarrollo de planificación y en otros hay menos. Pero sí ha habido muchos esfuerzos generales por mejorar la gestión en términos generales en los últimos años, muchos. Podríamos decir también desde los 90 ha habido muchos esfuerzos en materia de lo que es la administración pública en sí misma. Luego hay, experiencias muy positivas y experiencias un tanto más, si se quiere, negativas o de alguna manera que no han tenido gran impacto. Pero siempre hay un dejo de planificación y es muy importante para los ministerios, por ejemplo, a nivel nacional, para los ministerios, se centra básicamente en el pedido tanto del Ministerio de Economía para poder elaborar el presupuesto. Hay mucho de planificación de metas en ese sentido de cada uno de los ministerios y también de jefatura de gabinete o en este caso también ahora de modernización del Estado, que solicitan mucho a las dependencias información en materia de planificación y de evaluación. O sea que es algo que no es ajeno, sino que es algo que tiene que estar institucionalizado, pero que tenemos que lentamente ir creciendo en articulación, en integración y en pensarlo fundamentalmente no como una actividad tecnocrática detrás de un escritorio, sino pensarlo en articulación permanente con la sociedad civil. Gracias. No sé si hay preguntas de los presentes aquí en UNLA, pero mientras las piensan, ya te desarrajamos otra. Vos has puesto ejemplos que remiten al gobierno de la década kirchnerista, ¿verdad? Has puesto el ejemplo de la asignación universal por hijo, de agua y trabajo. En general, ha habido como cierta idea sostenida que estructuralmente muchas de esas políticas estaban bien hechas, bien formuladas. ¿Hay algún otro ejemplo que nos puedas brindar acerca de la matriz que las concibieron?
Sí, diría, por supuesto que hay mucho en materia de mejora. Las políticas que mencioné no quieren decir que estén súper bien formuladas. Es decir, hay veces que las políticas públicas van atendiendo a la coyuntura y por supuesto que no tienen todo el rigor en materia técnica de elaboración que le estamos queriendo dar. Pero entonces atender a la coyuntura no tiene que ir en desmedro de la técnica, o sea que tenemos que tener esa técnica presente para poder mejorarlas. Hay muchos ejemplos de programas en general muy sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, el programa Remediar en realidad fue pensado también en el 2002 y continuó y se retransformó y luego, bueno, después ahora se descontinuó, pero permanentemente estuvo sostenido en el tiempo. Hay muchísimos programas claramente sostenidos en el tiempo. Y después hay programas con los cuales, por ejemplo, actualmente hay una Secretaría de Evaluación Educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, en donde, bueno, hay programas como El Aprender, que es un programa bastante nuevo, que empezó, pero que se sostiene sobre la base del que ya estaba, que era el ONE, el Operativo Nacional de Educación, digamos, dedicado a la estadística educativa, que ya tenía información al respecto. Bueno, se reformula y se continúa de otra manera, según los objetivos y las necesidades que se tienen y las particularidades que se quieren observar. Bueno, serán distintos los valores, los intereses que están en juego, pero hay programas que de alguna manera también permanecen o se transforman de manera distinta. Lo que no implica que uno esté mejor o peor formulado que el otro. Lo que tenemos que pensar en todo caso es cómo estamos articulando es decir, la materia de lo que se va formulando en la administración pública con las necesidades y con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, que ese es el gran objetivo que tenemos, porque si no nos anquilosamos en determinada forma de planificar hacia adentro de la administración pública y no tenemos en cuenta lo que va surgiendo también como respuesta a las problemáticas desde la misma sociedad civil. Eso es fundamental. Hay que aprender mucho desde el Estado, hay que ser bastante humilde, creo yo, aprender bastante de las propias organizaciones de la sociedad civil y también de los distintos espacios de debate que se van dando. Fortalecer la deliberación pública es fundamental en el marco de poder definir problemas. Eso es una materia pendiente, así que yo no diría que tenemos políticas súper estructuradas, sí tenemos buenas experiencias, pero no quieren decir que haya que mejorar mucho lo que tiene que ver con la formulación de las mismas. Gracias. La última, finalmente. En este campo disciplinar, como en muchos otros, muchas veces se barajan conceptos que tienen una connotación común en el lenguaje cotidiano y otra en la labor científica. En este caso, nos interesaba el concepto de escenario, que muchas veces uno prende la tele y se homologa escenario a cuadro de situación, cuando en verdad no sería correcto, ¿no? ¿Nos podrías repasar eso, por favor? Bueno, una de las cuestiones que se suele hablar en materia de planificación prospectiva, que se utilizaba mucho también en el marco de la planificación normativa, es pensar los escenarios futuros. Para pensar los escenarios futuros siempre hay que tener mucha claridad respecto de cierta estabilidad que haya tanto en materia social como política como económica. Pero también se pueden pensar escenarios posibles, no escenarios futuros como predefinidos. Y para poder pensar escenarios, porque para poder soñar, que es muy importante en materia de planificación, tenemos que soñar, pero por supuesto con los pies bien en la tierra, tenemos que soñar, llegar a esa situación deseada que de alguna manera rompe con esa situación inicial, construyendo escenarios posibles que de alguna manera tengan en cuenta los distintos obstáculos que hay que enfrentar para poder alcanzar esa situación deseada, pero entendiendo que la situación es muy cambiante, es permanentemente mutable, no que hay de alguna manera situaciones estancas o que podemos medirlo todo a través de determinados procesos de medición estadística y demás, sino que eso es permanentemente mutable, la realidad es cambiante. Si entendemos eso, entendemos que los escenarios que podemos pensar son también cambiantes. Y entonces
¿Eso significa que no podemos planificar? No. Significa que podemos planificar conscientes de los límites, conscientes de qué manera entonces estamos atravesando esa realidad y abordándola, y conscientes de que también en esa materia vamos a necesitar de la perspectiva interactoral de otros para poder garantizar llegar a término en los resultados que queremos. La siguiente es, ¿cuáles son los fines estratégicos que persigue en la formulación de sus políticas este gobierno actual? A ver, de vuelta, ¿cómo es? Claro, en la formulación de sus propias políticas, en la matriz de pensamiento de sus formas políticas, ¿cuáles te parecen que son los fines estratégicos que caracterizan al gobierno que tenemos actualmente? Bueno, en realidad uno puede definir estrategias, por ejemplo, el presidente de la Nación, entiendo que en la apertura, en el primer discurso que dio frente al Congreso, habló de, pobreza cero, habló de unir a los argentinos. Eso entiendo que son grandes postulados que pueden transformarse luego en líneas de acción estratégica o no, o pueden transformarse en eslóganes. Eso va a depender justamente de la orientación que se quiera dar y de la capacidad estratégica de acción, de incidencia, porque la estrategia no es solamente un eslogan hacia el futuro, sino que también ese eslogan tenga una incidencia concreta en la transformación social. Entonces, me parece que hay grandes postulados, hay postulados con los cuales en principio uno puede no estar de acuerdo, pero la mayoría podemos estar de acuerdo, pero no parece haber tanta incidencia estratégica, por lo menos no así desde el punto de vista de los resultados, ya sea en las políticas económicas como en materia de lo que tiene que ver con el desarrollo social y socioproductivo del país. Por lo menos no aparecen grandes indicadores en esa materia. Es decir, si miramos los indicadores de hace 3 años atrás con los indicadores actuales, es difícil encontrar indicadores en donde estemos donde estemos mejor, por lo cual puede pensarse que puede haber líneas estratégicas que no están teniendo incidencia fuerte, o puede pensarse que a lo mejor no hay una planificación estratégica tan elaborada, sino más bien grandes líneas así sueltas. Eso puede pasar y puede pasar en cualquier gobierno también. Entonces podemos tener grandes eslóganes que no transforman, o podemos tener algunas perspectivas que sí se asuman lentamente, pero con resultados concretos en la gestión, porque los derechos son, la necesidad de los derechos es ahora. Entonces, si bien tenemos que tener camino a largo plazo, también la planificación activa tiene que garantizar procesos de incidencia en el hoy. Ahora sí, Matías, muchas gracias por tu amabilidad y por tu claridad expositiva. Merecido el aplauso. Y bueno, nos despedimos y pasamos al espacio de taller. Gracias.